Iglesia, quiero que busquen en su Biblia el libro de Lucas. Lucas, capítulo 2. Prácticamente vamos a seguir una secuencia de eventos. La semana pasada estuvimos hablando del evento de la Natividad, la Navidad, donde hablamos de lo que fue el nacimiento de Jesús en aquel pesebre y hablamos de lo que fue el evento de la adoración de los ángeles y cómo los pastores no pudieron callar. Y ese era el tema la semana pasada, de que cómo callar un evento así y aprovechemos la oportunidad para poder hablarles a otros. Hoy seguimos con lo que es esa historia. Pero allí en Lucas capítulo 2 vamos a estar meditando en unas cosas bien interesantes, porque al pensar y al meditar en lo que es la Navidad, lo que es esta fecha que hemos estado celebrando durante estos días, lo que es el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, muchos simplemente se quedan en lo que es el análisis o meditar en varios aspectos, como lo que fue, pues mire, si queremos ser un poquito más profundo, podíamos haber tocado el anuncio del ángel allí a Zacarías de que nacería el precursor, el que abría el camino a Jesucristo. Podíamos haber tocado lo que es la visitación de el ángel a María anunciándole que habría de tener un hijo. Podíamos haber hablado de José, que recibe la visitación del ángel diciéndole que no temas en recibirla porque el fruto que hay en su vientre es el Hijo de Dios. Podíamos seguir hablando, y la gente medita mucho en Navidad específicamente en lo que es que no había lugar para ellos en el mesón, por tanto tuvieron que ir a un establo, a un pesebre, y el niño ser depositado en aquel pesebre. Y seguimos así hablando de lo que fue el evento, de lo que es los ángeles que fueron y adoraron y cómo se le presentaron a los pastores, y los pastores fueron y llevaron las buenas nuevas de que quién había nacido, y terminan la historia hablando de los magos que fueron a llevarle presentes. Pero es mucha información, ¿verdad que sí? Todo eso lo hemos hablado, pero déjeme hablarle algo. Entre el nacimiento de Jesús el evento de que llegaron los magos a llevarle aquellos presentes, hermanos, sucedieron muchas cosas. Pero simplemente Navidad, este tiempo, solamente se recuerda o se enfatiza en lo que es el nacimiento de Jesús y los regalos que le llevaron, los presentes que le llevaron los magos. Pero hay mucho más dentro de la historia, hay mucho más que conocer. La historia a simple vista no lo vemos, pero hoy vamos a tener la bendición de poder enfatizar en muchos detalles, porque la lectura de hoy nos mostrará algunos detalles que al meditarlo y estudiarlo conoceremos mucho más de lo que sucedió luego del nacimiento de Jesús en aquel pesebre. Y creo, y es mi convicción, que si el Espíritu Santo, si Dios se tomó la molestia de plasmarlo en las Sagradas Escrituras, es porque tiene un valor importante para cada uno de nosotros, que no simplemente es leerlo por leerlo, sino que es importante meditar. ¿Por qué? Porque los detalles cuentan la historia. Los detalles son bien importantes. Por eso el día de hoy, una vez más, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema, iglesia, los detalles también cuentan la historia. Los detalles cuentan la historia. Si usted tiene el libro de Lucas, capítulo 2, me gustaría poder leer lo que es del verso 21 en adelante, y nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, hago un alto. Si se dan cuenta, el verso antes dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Estamos hablando del evento donde los pastores allí estuvieron adorando al Señor. Y esto es lo próximo que sucede. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño,
le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Damos gracias a Dios por su santa y bendita y sobre todo infalible palabra. Meditemos un poco en los detalles. ¿Por qué? Porque, hermano, esta historia que acabamos de leer, esta porción de la Escritura está llena de detalles, está llena de cultura, está llena de tradición, está llena de devoción, está llena de respuestas. Les voy a explicar por qué. Los detalles cuentan la historia. Si nosotros vamos a ir desmenuzando todo esto que hemos acabado de leer, dice en el verso 21, cumplido los 8 días para la circuncisión, para circuncidar al niño. Es decir, ya a simple vista estamos notando un detalle. Ya han pasado 8 días desde que Jesús nació en aquel lugar. 8 días han transcurrido. Y era la costumbre judía circuncidar al niño a los 8 días. ¿Basado en qué? Génesis capítulo 17, verso 11 nos dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así dice el Señor. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. A los 8 días de nacido, Jesús fue circuncidado como parte de lo que era el pacto, era parte de lo que era la señal. Pastor, ¿una señal de qué? Bueno, vamos a hacerle una ilustración sencilla para que usted comprenda lo que era la circuncisión. La circuncisión era una señal visible de lo que era el pacto. Así como cuando usted contrajo matrimonio. Siempre me busco problemas cada vez que uso esto, porque siempre saco el anillo y cuando empiezan ahí, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo dónde está? ¿Y dónde está el anillo? Mire, el día que usted se casó, el día que usted hizo ese acto de matrimonio con su cónyuge, usted delante de Dios y de los testigos, ¿qué fue lo que usted hizo? Prometo amarte, cuidarte, honrarte, prometo serte fiel, prometo estar contigo en las buenas, en las malas, en la tristeza, en la alegría, en la prosperidad y en la escasez. Y uno hace unas promesas delante de Dios, pero dice, ¿y qué entregas como símbolo de tus promesas? Entregamos el anillo. Y el anillo lo que significa es el pacto que usted ha hecho con su cónyuge
delante de Dios. Hay un pacto, hay unas promesas. Ahora, para nosotros es visible lo que es el anillo, pero para el pueblo judío la circuncisión era lo que es el símbolo de la promesa del pacto con Dios. Ahora, si la circuncisión era la señal del pacto, ¿cuál era el pacto? Porque sé que alguno dirá, pero ¿cuál era el pacto? Bueno, cuando Dios habla a Abraham, Dios le declara a Abraham en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti, escuche, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el pacto que había allí, Génesis capítulo 17, verso 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Ahí está el detalle. El pacto que había es que aquel que se circuncidaba lo que estaba diciendo es yo pertenezco al pueblo de Dios. Esa es la evidencia. Ese es el pacto. El pacto es yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Si no había circuncisión, tú no eras parte del pueblo. Era la evidencia de que tú eras parte de lo que era el pueblo de Dios. Es decir, los que se circuncidaban llevaban consigo una marca permanente en su carne, indicando que formaban parte de la bendición de ser del pueblo de Dios. Jesús fue circuncidado. Jesús fue circuncidado. Y esto que hizo Jesús en aquel momento, sus padres hicieron, y Jesús, y Dios lo permitió, era para que se pudieran cumplir todos los aspectos de la ley. Porque déjeme decirle, Jesús practicó la ley. Jesús practicó la ley. Jesús pudo haber sido excluido. Yo me pongo a pensar y yo digo, Jesús pudo haber sido excluido de este ritual. ¿Por qué hacerse una marca para decir que era el pueblo de Dios? Si Él era Dios. ¿Cómo es? No, yo soy del pueblo de Dios. No, Él es Dios. Pero ¿sabes qué? Todo esto era un proceso para que se cumpliese en Él. Sin embargo, aunque Jesús no nació en pecado, una de las cosas que Jesús hizo es que se identificó con el pecador. Circuncidó, siendo parte del pueblo. Pero también Jesús se bautizó. Muchos a veces no entendemos ese simbolismo que hay en el bautismo de Jesús, porque Jesús se bautizó, pero si ustedes se recuerdan, ¿qué fue lo que Juan el Bautista hacía? Bautismo para arrepentimiento. ¿De qué se tenía que arrepentir Jesús? Si fue tentado en todo y no pecó, para nada, no pecó para nada. E inclusive en su muerte murió como un pecador, juzgado como un criminal cuando él no cometió ningún pecado. Jesús siempre se identificó con los pecadores. No solamente Jesús a los 8 días de haber nacido se circuncidó, sino que en ese proceso de la circuncisión, otra cosa que sucedía allí era, dentro de ese ritual, era que se le ponía nombre al niño. Se le ponía nombre al niño. Allí no había nada que inventar, como hacemos hoy día. Ya María sabía cuál era el nombre que se le iba a poner a Jesús. Pues el libro de Lucas, capítulo 1, verso 31, el ángel le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya se lo había dicho.
Se lo había dicho a José. No tengas miedo, porque lo que hay ahí, eso es de Dios. No tengas miedo. Y llamará su nombre Jesús. Mateo 1:21. Mire, los detalles cuentan la historia, ¿verdad? Aquí no se tuvo que inventar. Ahí nos vemos a José y a María que tan pronto supieron que iban a tener un bebé. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Qué tú crees si le ponemos el nombre del abuelo? ¿Qué tú crees? Ese es el dilema ahora que está teniendo Anacal. ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner a Nacalito? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es? Edison Manuel. Yo le dije que se iba a llamar Hermógenes. Nacalito. Y no se han dado cuenta de que cuando hay un embarazo vamos a ponerle el nombre de papá, vamos a poner el nombre del abuelo, o quieren hacer este sancocho de nombres que empiezan a mezclar el nombre de uno con otro para que nazca un nombre nuevo, diferente a todos los demás, y el pobre muchacho cuando llega a la escuela no sabe escribir el nombre. Pero no fue el caso de José y María. Ellos recibieron una orden de parte de Dios y simplemente yo en obediencia. No se va a llamar Pedro, ni Hermógenes, ni Joseíto, se va a llamar Jesús. Obediencia. Hay detalles, obediencia. Para ellos fue fácil ser simplemente obedientes. Pero brinquemos un momento al verso 22. En el verso 22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación. Los detalles cuentan la historia. Es importante señalar algo, iglesia. Entre el verso 21 al verso 22 hay un lapso de tiempo, no es algo corrido. Así como vemos en el verso anterior al que habíamos comenzado a leer, pasaron 8 días. No fue algo corrido, pasaron 8 días. Ahora se cumplieron los días de la purificación. Entre el verso 21 al verso 22, nosotros vemos que pasó prácticamente un punto y una coma, nada más. Pero allí pasaron 32 días. 32 días de diferencia. ¿Y en qué usted se basa para eso, pastor? Bueno, es decir, son 2 eventos completamente diferentes. El día de la circuncisión fue a los 8 días, pero la purificación fue a los 40. Ya el niño tenía 40 días de nacido. ¿Qué son los días de la purificación? Algunos lo conocen, otros no, pero déjenme darle luz a los que no conocen sobre lo que es la purificación. Los días de la purificación son los 40 días después que una madre da a luz un hijo. Lo que hoy día nosotros conocemos como la cuarentena. Ese es el tiempo que había que esperar. En esos 40 días, la madre que había dado a luz no podía ir al templo, no se podía involucrar en ningún tipo de actividad espiritual. Inclusive los que tuvimos la oportunidad hace un tiempo atrás de estudiar lo que fue la mujer del flujo de sangre, estaba ceremonialmente impura. No podía tener contacto con nadie. 40 días. Y estoy hablando en el caso de que naciera un varón. Pero si en el caso de que lo que la madre da es una niña, entonces se duplica el tiempo. Ya no solamente era la espera para la purificación de 40 días, eran 80 días si daba a luz una niña. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Pues de asignación. Busque Levítico capítulo 12, verso 2 al 5. Allí está la información sobre ese ritual. Que muchos le dicen, no, vaya y búsquelo en la ley de Moisés. Bueno, yo le digo, en la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Porque la ley es de Dios. Pero siempre, no, la ley de Moisés. No, Moisés no dio nada. Moisés no la dio, Dios se la dio a Moisés. Y se la reveló al pueblo. Pero si usted quiere esa información de lo que es la purificación, allí lo va a encontrar en Levítico 12, del verso 2 al 5. Y dice que llegando allí lo que es que se cumplieron los días de la purificación, ¿qué hicieron? Trajeron a Jerusalén a Jesús para presentarle al niño. Quizás, y voy a especular, soy claro, cuando especulo soy claro, lo digo, voy a especular. Quizás la circuncisión de Jesús pudo haber sido
allí en Belén. Quizás porque fueron a los 8 días de nacido. Y recuerden el propósito por lo cual José y María van a Belén. Van a ir allí para ser empadronados, para ir al censo. ¿Cuánto tiempo se tardaba el censo? Bueno, si es como lo que hacen en Puerto Rico, que se tardan casi un año, yo no sé. Pero allí yo no sé cuánto tiempo se tardaban en hacer un censo, no lo sé. Que es posible que el ritual de la circuncisión y de ponerle el nombre, quizás fue allí en Belén, pero no, la presentación no fue en Belén, fue a los 40 días de haber nacido y fue en Jerusalén. La presentación era una dedicación del niño a Dios. Me explico. Basado en lo que dice Éxodo capítulo 13, verso 2, el Señor le dice esto a Moisés: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los niños de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Y lo que está diciendo, me vas a dedicar, me vas a consagrar, me vas a separar el primero que nazca. Eso es mío, le dice el Señor. Jesús, como primer hijo, fue llevado al templo conforme a la ley y hice la salvedad. Jesús como el primer hijo. Llueve sobre mojado. Mire, no se moleste conmigo. No se irrite. Si usted tiene problemas con esto, pues moléstese con la Biblia y usted se va a molestar con Dios. Pero Jesús fue el primero. Fue el primer hijo de María y José. La Biblia es clara cuando dice que Jesús es el unigénito hijo de Dios. Es el único hijo de Dios. Pero cuando se refiere a Jesús como hijo de José y María, le dice el primogénito, que es el primero de muchos. No, pastor, eso ya a mí se me hace bien difícil poder tragarlo. Bueno, el problema es usted, no es la palabra. La palabra es clara con ese tema. ¿Acaso no estás diciendo, allá afuera está tu madre y tus hermanos? Y no menciona luego, y los menciona cada uno por nombre, y después que menciona los nombres de los varones, le dice, y sus hermanas también. ¿Usted conoce quién fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén? Santiago. ¿Y quién era Santiago? El medio hermano de Jesús. No se moleste conmigo, porque los detalles cuentan la historia. No soy yo. Los detalles cuentan la historia. Esta ceremonia estaba estrechamente ligada con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Recordando que el pueblo de Egipto sale de allí de experimentar lo que fueron 10 plagas, y la última plaga, la 10ª, fue la muerte de los primogénitos, donde se le había mandado que pusieran la sangre del cordero en el tintero, en el marco de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte por Egipto, pues y veía lo que era la marca de la sangre, pasara y no tocara al primogénito de cada familia. Pero donde no estaba la sangre, el primogénito fallecía. Esto era como un simbolismo de que esos primogénitos estaban apartados, separados, como algo importante para Dios. La presentación, la dedicación de un niño. Fueron allí a dedicar a Jesús. Y quiero hacer un alto con respecto a esto, porque tengo que aprovechar, porque los detalles cuentan la historia. Consagrar, dedicar, apartar algo para Dios. Eso es lo que significa consagrar. Dedicar, apartar algo o alguien para Dios. Como iglesia bíblica, porque nosotros somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia que nos regimos por la palabra de Dios. Y como iglesia bíblica nosotros no bautizamos niños. No bautizamos niños, sino que nosotros los presentamos. No bautizamos niños porque no hay un ejemplo en la Biblia de bautismo de niños. No lo hay. No hay. La Biblia es clara. El que creyere y fuera bautizado. El que creyere y fuere bautizado. Usted no puede tomar decisiones espirituales por un niño. No. Las decisiones de recibir a Cristo Jesús, eso le pertenece al individuo. Usted no puede tomar esas decisiones por un niño. El que creyere y fuere bautizado. El etíope creyó y después fue bautizado. El carcelero de Filipo creyó y todos los demás fueron bautizados. No hay ni un ejemplo. Y por más que digan que en la casa del carcelero dice y su familia,
Mire, yo conozco familias que no hay niños. Allí nunca está mencionando a un niño. Siempre se habla de creer. Y que el bautismo es un evento por inmersión, porque representa lo que es la muerte a la vieja criatura y hay un nacimiento nuevo. Y yo me pregunto, ¿cómo una aspersión o un chorrito puede identificar o ilustrar lo que es la muerte de una persona? No lo es. Ahora, como iglesia bíblica, sí nosotros presentamos a los niños, los consagramos al Señor. Y la presentación, algunos lo toman como algo liviano, lo toman como un evento más para hacer, pero la presentación de un niño, como lo hizo José y María allí, es algo que es muy serio, es algo que es muy solemne, es un evento que nosotros tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque usted, como padre, hace un compromiso de dedicar ese niño al Señor. Criarlo en el temor del Señor. Criarlo a que entre dentro de una relación con Dios. Pero lamentablemente vemos padres que quieren presentar a sus hijos al Señor, pero los padres no están consagrados. ¿Cómo tú puedes dedicar un niño al Señor si tú mismo no estás dedicado a Él? Eso es un acto, y perdónenme, de hipocresía, es mentira. Porque ¿quién mejor que el padre y la madre para criar a un hijo en el temor del Señor? Pero si papá y mamá no están consagrados al Señor, ¿de qué vale? Cierro la cita. Y nos habla de la ofrenda. Noten que allí habla también de la ofrenda. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Si notan, dentro de los detalles que narra la historia, lo que llevó María y José para el templo fueron, ¿qué como ofrenda? 2 tórtolas. 2 tórtolas. Algunos piensan, basado en esto, que la ofrenda que se estaba llevando al templo en aquel momento era para el niño, pero no era así. La ofrenda de las 2 tórtolas era para María, no era para el niño. Era para María para poder pagar el precio, la expiación por ella y la purificación de su flujo de sangre. ¿De dónde yo saco eso? Levíticos capítulo 12. En Levíticos capítulo 12 dice de la siguiente manera, verso 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, los 40 o los 80 si es niña, por hijo o por hija, traerá un cordero. ¿Qué tiene que llevar al templo? Un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y dará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diese a luz hijo o hija. Verso 8, que es el importante. Y si no tiene lo suficiente para el cordero. ¿Me va siguiendo? Si no tiene lo suficiente para el cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Notaron? Vuelvo y digo, los detalles cuentan la historia. Los detalles cuentan la historia. ¿Por qué, pastor? Mire, José y María demuestran con este acto de esas 2 tórtolas, esos 2 palominos, lo que es su condición económica. Eran pobres. José y María eran pobres. Tan pobres que lo que pudieron llevar en aquel momento para la expiación de ella fueron 2 tórtolas. Simplemente 2 tórtolas. Los detalles cuentan la historia. Ahorita les dije que la historia de Navidad comienza con el nacimiento de Cristo y la gente lo termina ¿con qué? Con los magos de Oriente. Mire, cuando nosotros vemos esa ofrenda, vemos que los magos todavía no habían llegado por allí. ¿De dónde usted saca, mete los magos por un lado y mete los magos por otro? Mire, los magos no habían llegado. Si ella no pudo dar un cordero para eso,
los magos no habían llegado. Porque ¿cuáles fueron los presentes que llevaron los magos? Oro, incienso y mirra. Todo era caro. Si los magos hubiesen llegado como nos tienen a nosotros la visión de que ellos llegaron allí al pesebre a llevarle oro, incienso y mirra, estamos equivocados porque los detalles me muestran que a los 40 días todavía no habían llegado porque no tenían el dinero. Ah, no, pastor, lo que pasa es que José había dicho, el oro guárdalo para la universidad de Jesús, porque no, hay que guardarlo para la universidad de Jesús, hay que guardarlo. Y las cosas están malas porque mira, allí Herodes está, mira que nos quiere quitar todo, las contribuciones, guárdalo María. María, esto del niño no estaba en planes. Y hay que hacer un techito nuevo, un anexo, guárdate el oro, porque no, hay que guardarlo. O mira, necesito un equipo nuevo para el taller de carpintería y con ese oro podemos resolver. No, no. Hermanos, muy diferente a lo que Ananías y Zafira hicieron, que le mintieron al Espíritu Santo, quedándose, apropiándose con todo. Yo dudo mucho que José hubiese guardado el oro. Que María hubiese guardado el oro porque sabían que era lo que estaban haciendo. No. Los magos no habían llegado a escena todavía. Si acaso lo vamos a estudiar la semana que viene, pero los magos, si fueron 2, si fueron 3, 4, 5, si fueron 10, solamente sabemos que llegaron allí. Sabemos que trajeron unos presentes y que fue casi 2 años después del nacimiento de Jesús. 2 años después. Pero nosotros queremos después. Pero notaron, los detalles cuentan la historia. Si no podían dar un cordero, es que no había dinero. Y si no había dinero, no había oro. Y si no había oro, los magos tampoco habían llegado. Iglesia, los detalles son hermosos. Los detalles nos hacen ver cosas más profundas de la Sagrada Escritura. Nos ayudan a conocer más a Cristo. Y como les dije, si están ahí, tienen un propósito. Los que estudian la palabra dicen esta frase, y es muy cierta. La Biblia se interpreta a ella misma. ¿Es así, Cheo? La Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Usted quiere saber cuándo nació Jesús? Métase en la Biblia y va a saber para la fecha que es. ¿Usted quiere saber qué pasó, por qué fue la tórtola? Métese ahí en la escritura. La Biblia interpreta la Biblia. Pero yo no me puedo salir de esta escena sin que hablemos de este hombre que aparece allí en este relato. El hombre se llama Simeón. Simeón, de este hombre apenas pasa como una estrella fugaz a través de la escritura. Simplemente se menciona en esta ocasión, después no se menciona nada más, pero su participación es muy, muy importante para un día como hoy. La palabra lo describe a este hombre como un hombre justo, lo describe como un hombre piadoso. También dice la Escritura que esperaba la consolación de Israel. Es decir, ¿qué era lo que estaba esperando? Esperando el Mesías. Simeón estaba esperando al Mesías. Este detalle nos hace entender que este hombre tenía conocimiento de la ley. Tenía conocimiento de lo que los profetas habían hablado con respecto a la venida del Mesías. ¿Sabes? Yo me pregunto cuántas veces Simeón habría escuchado o leído o estudiado a Isaías cuando vemos que Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántas veces lo habrá leído Simeón? ¿Cuántas veces Simeón habrá entrado dentro del estudio de la palabra cuando allí en Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Salvador de Israel. ¿Cuántas veces lo habrá leído? No sé, tendría que haber sido muchas, porque dice la Escritura que él esperaba la consolación de Israel. La esperaba. No solamente dice que esperaba la consolación, sino que dice allí que el Espíritu Santo estaba sobre él. Iglesia, el Espíritu Santo estaba
sobre Simeón. Y sé que alguno dirá, bueno, pastor, yo tengo aquí mis dudas, vamos a ver, espérate. Porque la venida del Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, luego que Jesucristo fue ascendido a los cielos. Y usted tiene razón en eso, pero recuerde que Dios nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. Dios nunca, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios siempre obrando y vemos la figura del Espíritu de Dios paseándose a través de todas las sagradas escrituras. Pero algunos piensan que la frase que vemos aquí se refiere más a lo que es el cuidado y la bendición de Dios que estaba sobre Simeón. Allí nunca está diciendo que el Espíritu Santo estaba en Simeón. Había una cobertura de parte de Dios en ese hombre. Pero no dice que estaba en, sino que la cobertura estaba sobre él. Y porque Dios tenía un cuidado especial sobre Simeón, el Espíritu Santo le revela estas palabras. Que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios. Simeón, tú no vas a ver la muerte hasta que tú no veas al Hijo de Dios. En otras palabras, le está diciendo, tú tranquilo que tú no te vas a morir hasta que veas al Hijo de Dios. Tú tranquilo, tú no te vas a morir. Esto me recuerda, ¿te acuerdas la historia, la vida del apóstol Pablo? A Pablo le dijeron, tú tienes que ir a predicar a Roma. Tú tienes que ir a predicar a Roma. Te tienes que presentar en Roma. Y cuando salen en aquel barco para llevar preso hasta que se presente Pablo a Roma, pasaron un montón de vicisitudes. El barco por poco se hunde. Allí tuvieron no sé cuántos días con una lluvia y un qué sé yo que había allí. Atracaron en una isla, lo mordió una serpiente. ¿Y qué era lo que decía Pablo? Tranquilo, que aquí nadie se va a morir porque yo tengo que llegar hasta Roma. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo que yo tenía que llegar hasta Roma. Y si Dios me dijo que yo tengo que llegar hasta Roma, yo tengo que llegar hasta Roma. Y tengo que ir a predicar. Así que, ¿cómo voy a llegar? Mojado, mordido, hecho un desastre, pero yo voy a llegar, vivo. Aquí nadie se va a morir. Simeón tenía ese detalle. Tú no te vas a morir hasta que no veas el ungido de Dios. Aquel día, Simeón, movido por el Espíritu Santo, dice que llegó ¿a dónde? Al templo. Movido por el Espíritu Santo, llegó al templo. Fue aquel día que se cumplió. Fue aquel día que se dio fin a la espera de lo revelado por el Espíritu Santo a Simeón. Y allí en el templo, Simeón conoció al Salvador. Simeón conoció al Hijo de Dios. Yo me pregunto, porque usted sabe que me gusta hacerme la imagen, pero no sé cómo hacérmela en esta vez. A mí me gusta pintarme Edison el cuadro, pero ahora mismo no sé ni cómo. Porque, ¿cómo Simeón sabría que aquel niño era el Mesías profetizado, el Mesías esperado? ¿Cómo lo sabía? Bueno, algunos dirían, bueno, que la gloria de Dios inundó aquel lugar como fue en el templo de Salomón. Pero ese no es el detalle que me da ahí. Porque esos no son los detalles que cuenta la historia. No, pastor, allí había un silbo apacible como el día que estaba Elías en la cueva, que renegaba de que estaba solo, que no había nadie, con aquel silbo apacible. Y quizás había un silbo apacible dentro de aquel templo. Pero eso no es lo que dice la historia. ¿Qué es lo que sí dice la historia? Y yo estoy bien convencido de esto. Que él lo supo porque fue guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo reveló. Las palabras dicen que fue el Espíritu quien lo guió. Fue el Espíritu quien le reveló. Y que fue el Espíritu quien lo movió. Nada nació de Simeón. El Espíritu lo guió, le reveló y lo movió. Fue por el Espíritu Santo que Simeón supo que era el día que Dios había separado para él y lo había preparado.
fue el día de ver la salvación. Amigo, amiga, cuando yo medito en estos detalles, yo digo que hoy es posible que sea el día. Hoy puede ser que sea el día que Dios ha preparado para ti. Que hoy puede ser el día en el cual te ha guiado a través del Espíritu Santo para que tú estés aquí en este lugar. Que hoy ha sido el día que Dios ha preparado para revelarte y para moverte a lo que es la salvación. Hoy es el día. ¿Has pensado en eso? Porque para Simeón sabía que había un día, pero llegó el día. Y el Espíritu lo guió a eso. Noten otro detalle. Presten mucha atención a las palabras de Simeón en el verso 29 al 32. Estas palabras que Simeón habla en el verso 29 al 32 se le conoce como el Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Viene del latín y significa ahora deja. Ahora deja. Este es uno de 4 cánticos que aparecen en los 4 evangelios. Uno de los cánticos es el Nunc Dimittis. También está el cántico de el Magnificat de María. A mí me encanta estudiar el Magnificat de María por un detalle bien interesante. Ahí es donde ella dice que se goza en el Dios de su salvación. Aleluya. ¿Qué me hace entender eso? María necesitaba un Salvador. Miren, María necesitaba un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Y ella se gozaba en el Dios de su salvación, según el Magnificat de María. Estaba también lo que es el Benedictus, que era el cántico que hizo Zacarías, y el Gloria in excelsis Deo, que era también en el latín, que era la adoración que hicieron las huestes celestiales cuando adoraron al recién nacido. Leamos ese Nunc Dimittis. Dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Yo no sé si cuando usted lee eso, usted está entendiendo lo mismo que yo. Despide a tu siervo en paz. Yo quiero que mediten en esas palabras. Despide a tu siervo en paz. Cuando yo medito en esas palabras, lo que veo es a un hombre que ya está completo, a un hombre que está realizado, a un hombre cuyo propósito ya está cumplido. Despide a tu siervo en paz. Prácticamente lo que está diciendo este hombre es: ya me puedo morir tranquilo, mi gozo está completo. Despide a tu siervo en paz. La pregunta de algunos será: ¿por qué tiene esta actitud? Y los detalles cuentan la historia. Él mismo contesta: porque han visto mis ojos tu salvación. Por eso él podía decir: despide a tu siervo en paz. Pero las palabras de Simeón quizás las podemos coger como cosa liviana. Pero son palabras que son serias, iglesia. Si usted no ha prestado atención a nada, yo quiero que usted preste atención a esta última parte. Las palabras de Simeón son palabras muy serias. ¿Por qué? Porque te atreverías a decirlas. ¿Cómo es, pastor? Espera, que yo perdí el hilo. Perdí el hilo, espérate. Perdí el hilo, pastor. ¿Te atreverías a decirlas? ¿Qué palabra? Las que dijo Simeón. ¿Y qué dijo Simeón que no estaba atento? Despide a tu siervo en paz. ¿Tú te atreverías a decir: Señor, ya yo estoy listo para morirme? Ya yo estoy listo para morirme, Señor. Vuelvo y lo digo, iglesia, yo no soy profeta, pero yo le voy a profetizar algo hoy. Usted se va a morir. ¿Cuándo? No sé. Pero nosotros todos en algún momento, yo no sé si cuando salga de allí o caigo pata arriba ahora, o Dios me da la bendición de llegar a los 90 años, no lo sé. Pero me voy a morir. Y la pregunta es:
sabiendo que eso es una realidad, la muerte es una realidad, ¿tú te atreverías a decir las mismas palabras que dijo Simeón? Despide a tu siervo en paz. Medite por un momento en esas palabras. Usted puede decir esas palabras. ¿Me puedo morir ya tranquilo? Yo digo esto porque nosotros no somos muy diferentes a Simeón. Simeón ahí pasa como una estrella fugaz, pero es bueno meditar en él. No somos muy diferentes porque tú y yo, todos nosotros sabemos que Cristo, el Mesías, vendría. Sabemos, lo hemos estudiado. Que vino. Lo hemos leído. Lo hemos predicado y lo hemos enunciado. Inclusive la semana pasada estábamos celebrando su nacimiento. Tenemos el conocimiento. Sabemos del Cristo. Sabemos del Salvador. Y así como Simeón, así como Simeón no estaba ajeno, porque las escrituras hablaban de él, ninguno de nosotros somos ignorantes de que hay un Salvador. No somos ignorantes. Así como el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, aún mejor, ahora no está sobre nosotros, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, aleluya, mora en nosotros. Y guía, nos convence, nos redarguye, nos inquieta, llevándonos a saber y a reconocer que en Jesús hay vida eterna. Eso lo sabía Simeón. Simeón lo sabía. Y por eso es que Simeón podía morir en paz, porque tenía la esperanza en la salvación, tenía la esperanza en la vida eterna. Hablando de ese tema, Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero Jesús le hace esa pregunta a María y le dice, ¿lo crees? ¿Pero tú lo crees? Pablo le dijo a la iglesia de Corintios en su primera carta, capítulo 15, verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y estas cosas que yo le acabo de citar, usted las conoce. Usted las conoce, se le ha hablado y se le ha hablado y se le ha hablado. Tú no eres diferente a Simeón. Nosotros no somos diferentes a Simeón. A Simeón el Espíritu Santo lo llevó al templo. Y amigos, tú no estás aquí por casualidad. La decisión de tú estar aquí no nació de ti. El Espíritu Santo te trajo aquí hoy para confrontarte con esta palabra. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo para que de la misma forma que Simeón tuvo un encuentro con su Salvador, tú también tengas un encuentro con tu Salvador. Simeón dijo, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué Simeón pudo decir estas palabras? Déjeme explicarle algo. Y sé que con esto voy a tener un poco de controversia o discrepancia. Pero hay una realidad. La mayoría de todos nosotros le tememos a la muerte. No, usted está equivocado, pastor. No todos le tenemos miedo a la muerte. Ajá, te da un catarrito y rápido vas a parar la sala de emergencia. Ay, que yo siento que me falta el aire. Ay, que yo siento un dolorcito por aquí. Ay, que y te miras buscando remedio. Ay, que me estoy muriendo. Dígame si estoy mintiendo o no. No, yo estoy listo para la muerte. Ay, pero cuando te da un dolor de cabeza piensa que te está dando un dejame. Y si usted es como yo, que soy hipocondriaco, siento que me estoy muriendo cada ratito. No es broma. Yo vacilaba con esta enfermedad y esta enfermedad es triste. A mí no me gusta. ¿En serio, pastor? Sí, pregúntale a mi esposa. Yo descubrí que yo era hipocondriaco cuando fui a ver a doña Gladys una vez al hospital. Hipocondriaco. No, es que yo soy tipo hipopótamo. Es que esto es una enfermedad del hipopótamo.
Y yo fui a ver a doña Gladys estaba enferma, detrás de ella había como 8 camillas así. Cuando yo llego a casa, yo le digo a Dalma, yo me siento mal. ¿Qué tú tienes? Lo mismo que Gladys. Pensé que era verdad, estaba enfermo. Pero el otro día fui a ver a una persona que tenía dolor de pecho y yo llego a casa, ay Dalma, como que me duele aquí. Ay, como que me duele como que está aquí. Y por allá Tomás se quejaba del dolor de espalda y yo llegaba a casa, ¿tienes una Baclofen por ahí? Porque como que me duele todo. Hermanos, le tenemos miedo a la muerte. No digamos que no. Quizás le tenemos el miedo a la muerte porque quizás por la incertidumbre de cómo será, cómo voy a morir. Quizás algunos le tienen el temor a la muerte porque no saben cómo quedarán sus seres queridos una vez uno parta. Quizás algunos le tienen temor a la muerte por las razones que sean, pero sí hay una realidad. Hay temor a la muerte. Quizás otros tienen temor a la muerte por la incertidumbre de cuál sería su destino final. Porque hay muchos todavía que tienen temor porque no conocen, no están seguros, no están convencidos de cuál es su destino final. Simeón podía decir, me puedo ir en paz porque ya yo conozco mi destino final. Yo he visto la salvación. Simeón podía decir, puedo irme en paz porque ya yo sé que voy a un lugar de bendición y no a un lugar de castigo. Él se podía ir en paz porque él tomó a Jesús en sus brazos. Me imagino que lo abrazó, se aferró a Jesús. Pero más allá de eso, puso su fe en él. Se podía ir en paz porque vieron sus ojos la salvación. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿tú podrás decir lo mismo? ¿Tú podrás decir lo mismo? Y tú no puedes decir lo mismo. Hoy te digo algo. No estás aquí por casualidad. Vuelvo y lo digo. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor te trajo a ti, a este lugar, con un propósito. De que tuvieras un encuentro con Jesús. Para que te aferres a Él en fe. Para que le pidas perdón por tus pecados y que te pueda otorgar la gracia de la vida eterna. Para que este día, tú no estás aquí por casualidad. Es que Dios preparó este día para que tú puedas responder al llamado que Él hace a tu vida. Para que tú puedas confesarle como tu único y exclusivo Salvador. Y no es hasta entonces que entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento llegará a tu vida. Y es entonces cuando tú podrás decir, no importa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos ya han visto la salvación. Hoy estoy convencido de que son varios de ustedes los que no conocían los detalles de la historia. Y déjeme decirle, hay muchos más detalles en los cuales nosotros podemos indagar para conocer más sobre la vida de Jesús. Podemos entrar más en historia, tradición, en cultura y conocer los detalles. Aún falta mucho por conocer. Eso lo tocaremos en otro momento. Y estoy convencido también que así como muchos aprendimos más de los detalles, también hay gente entre ustedes, hay personas entre ustedes que no van a poder decir el día de hoy las mismas palabras que dijo Simeón. Despide a tu siervo en paz. No lo pueden decir porque saben que no tienen su vida en orden. Y como su vida no está en orden, no pueden decir, despide a tu siervo en paz. Algunos no tienen su vida en orden porque todavía no han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Todavía no han respondido al llamado que Dios hace a su vida para darle salvación. Y otros no pueden tener la paz porque aunque respondieron al llamado hace un tiempo de Jesús para darle salvación y vida eterna,
su vida no está en orden con el Señor. Aún andan en amargura, aún andan en falta de perdón, no llevan vidas de santidad y el problema de todo esto es que lo saben. Saben que llevan una vida de desorden. Tu vida no está en orden. Hoy no pueden decir, despida a tu siervo en paz. Por eso es que hoy yo te invito a que resuelvas eso. Tienes la capacidad de resolverlo hoy. Acércate a Jesús y entonces serás capaz de sentir la misma paz que sintió Simeón aquel día que tuvo el encuentro con Cristo. ¿Cuántos reciben la palabra? Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.